En este segmento vamos a hablar del reporte Estado y Perspectivas del Cambio Climático en México, un punto de partida. Como comentábamos al inicio del Congreso, pues digamos es el documento que marca el inicio de los trabajos hacia el reporte nacional en cambio climático, en el cual esperamos tener una participación de muchísimos de ustedes y cubrir una gran cantidad de temas. En este reporte que ya está disponible en la página del PINC, en este reporte inicial, pues se involucraron alrededor de 60 investigadores y distintas dependencias de la UNAM y una cantidad importante de instituciones de México y del extranjero en la elaboración. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros aquí a la doctora Amparo Martínez Arroyo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que nos va a platicar sobre el reporte, en particular sobre impactos, adaptación y mitigación. Les cuento un poco de la doctora María Amparo Martínez Arroyo, para los pocos que no la conozcan. Es bióloga con estudios de licenciatura y maestría en la UNAM y de doctorado en ecología por la Universidad de Barcelona. Sus campos de investigación han estado enfocados a las interacciones entre la atmósfera, biosfera e hidrosfera, así como a aquellas que existen entre la ciencia, el medio ambiente y la sociedad. Cuenta con proyectos y publicaciones científicas, tanto académicas como de divulgación, nacionales e internacionales. Durante los últimos 20 años, su trabajo profesional se ha dedicado a la aplicación de la ciencia en la construcción de políticas públicas para la resolución de problemas relacionados con ecosistemas acuáticos, atmósfera y cambio climático en México. Participa en diversos organismos internacionales sobre cambio climático global. Fue directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM de 2009 a 2013 y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de 2013 a 2021. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Amparo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida al Congreso Nacional y pues quedamos muy atentos de lo que nos cuentes sobre el reporte. Muchísimas gracias. Además de saludar con mucho entusiasmo el que haya otro congreso del PINC, me da gusto y agradezco que me hayan invitado a presentar este reporte en donde, bueno, participamos muchísimos investigadores, ya lo veremos ahora. Entonces, pues un poco me da mucho gusto el poder estar aquí comentándoles este trabajo. Voy a subir la presentación. Listo. Bueno, pues listo. Aquí como ya comentaba el doctor Estrada, de lo que se trata es de presentarles esta nueva iniciativa en términos institucionales. Ha habido muchos trabajos en México, ahora hablaremos de algunos de ellos, que han tratado de integrar temáticamente algunas investigaciones sobre cambio climático, pero no habíamos tenido una iniciativa que se propusiera hacerlo de manera periódica, aportar herramientas y además abrirlo a todos los investigadores que estén trabajando en este tema de todas las disciplinas y de las distintas temáticas. Bueno, una de las primeras cuestiones que me gustaría comentar es que muchas veces pensamos que al ser una ciencia tan global, la ciencia del cambio climático, es poco lo que se podría hacer en términos realmente relevantes a niveles locales. Y la verdad es que esto no es así. Hay una gran experiencia de que, si bien efectivamente en donde se puede aportar mucho es hacia el conocimiento universal de este tema,
las mismas características del cambio climático, la heterogeneidad territorial, las sorpresas, las incertidumbres que nos deparan las respuestas del clima y las respuestas de la propia naturaleza en los diferentes procesos que se relacionan y que dependen de las circunstancias climáticas, pues hacen que la observación, el análisis, la medición, la discusión sobre problemas nacionales, locales, sobre nuestras propias realidades, sea no solamente de una gran importancia para el país mismo, sino que ayuda además a otros a ir entendiendo caminos si lo vamos haciendo con éxito. Entonces, bueno, en un contexto de aceleración de los impactos, pues tenemos todavía más prisa porque esto que estamos haciendo se integre, se discuta en los ámbitos adecuados para poder empujar decisiones y acciones, que es lo que es importante. Entonces, esto también precisa de una ciencia más cercana, que en donde estemos viendo, analizando los problemas, hablando con la gente que los está observando, teniendo todo el monitoreo, tanto a nivel electrónico, a nivel de aparatos, como a nivel de las personas y las comunidades que están experimentando. Entonces, el poder de hecho, también ver muchas de las modelaciones, tratar de ver cómo está, si comparamos algunas, cómo se han podido reflejar o no en algunas zonas, pues también le da una mayor cercanía. Entonces, bueno, aquí la parte en la parte en la que se ubica este informe, pues está en ese gran esfuerzo que se ha hecho desde que se empezó a hablar del tema, desde que tanto en el reporte Charney, en los reportes de Hansen, en el que se establecieran los primeros observatorios en Mauna Loa, ya sabían que era un problema que no se podía abordar sin el conocimiento. Entonces, por supuesto que cuando empieza a nivel ya multilateral a hablarse entre los países de cómo abordarlo, el abordarlo a través de la ciencia y además de una ciencia multidisciplinaria y que estuviera integrando todo lo que se sabía de todos los países, es un primer paso obvio, y en ese contexto estamos. En este último sexto reporte de evaluación, de hecho, se habla mucho más ya sobre las cuestiones locales, sobre las regiones, la importancia de trabajar regionalmente todo esto, el que las evaluaciones que empiezan este año con la COP28, que es el Global Stocktake o el balance global, pues requiere que en cada país la comunidad académica, la gubernamental, la social, estén bastante comunicadas para realmente poder hacer balances objetivos y honestos de cómo vamos. Entonces, este esfuerzo ya en algún momento se había intentado un poco antes del Acuerdo de París en México, ahora hablaremos de ello, pero se basaba mucho en la participación de los académicos en las comunicaciones nacionales y en los inventarios nacionales de gases y compuestos de efecto invernadero, que si bien en México empezaron a hacerse a los 3 años de haber firmado la convención, se hizo
la primera comunicación nacional en donde hubo participación de académicos, sobre todo porque hubo un científico que estuvo a cargo de empezar con todo esto, que en el primer estudio de país, que fue el doctor Carlos Gay. Entonces hubo mucha más involucramiento de la academia. Todavía eran al principio informes que traían mucho el sello de la academia. Poco a poco fueron entrando más la parte de tener la información oficial en donde se sumaran todas las dependencias y en donde también la academia participaba, pero siempre más un poco de manera de algunos grupos aislados y bueno, para los temas que hacía falta cubrir. Y entonces esto digamos que ha sido un panorama que ha sido muy bueno, pero que casi siempre hubiera sido mejor si hubiéramos podido ya contar con una mayor participación previa y no llegar a las comunicaciones, bueno, teniendo que hacer con alguna prisa algunos de los estudios. Para otros ha sido muy benéfico porque el participar en la comunicación ha permitido que se desarrollen nuevos conocimientos buscando cubrir algunas de las lagunas de información, y esto fue muy, muy beneficioso y ha habido buenos resultados, sobre todo de la que podemos hablar más cercanamente, que es la Sexta Comunicación Nacional. Hubo una muy, muy buena participación de la comunidad científica. Pero bueno, además de eso, ¿cómo podríamos explicarnos si teníamos esta participación, estas comunicaciones, que a veces en los reportes no se encuentran muchos de los estudios importantes que se han hecho en México, que son importantes para nosotros? Bueno, evidentemente el IPCC ni ningún organismo, aunque sea regional, puede abordar todos los problemas que le interesan a cada uno de los países, y a veces se pueden perder muchas cosas. Y esto pues tiene que ser responsabilidad e interés también de la comunidad científica de cada país. Así algunos países, Estados Unidos, Brasil, hubo un tiempo que tuvo este tipo de reportes nacionales, después se suspendió. En Australia, en Europa, varios países, y en México el primer gran esfuerzo por hacer esto fue desde el PINC también, es necesario reconocerlo, y en donde llamó a la academia a documentar todo lo que había de conocimiento científico, con este ánimo antes del Acuerdo de París en este año, que fue bueno, tan inspirador o tan entusiasmante para tratar de divulgar todos el conocimiento y de ponerlo a disposición. Se hizo un reporte en donde participaron más de 200 investigadores. Fue muy impresionante, y también un centenar de instituciones o de dependencias dentro de distintas instituciones que se conformaron en los tres grandes grupos similares a los del IPCC, y tenemos ese primer intento. Pero a veces este tipo de intentos son tan masivos, tan fuertes, que dejan entonces un tiempo en el que no se puede emprender otra vez. Entonces quisimos aprovechar de esto. Participa el doctor Gay en este reporte también, y muchísimos de los que participaron en él. El doctor Estrada también estuvo en el anterior, y muchos de los autores, con la idea de dar un paso. Por eso el reporte que tenemos ahora se llama Un punto de partida, no porque no haya habido muchos otros intentos, en el sentido de que, por ejemplo, yo recuerdo un libro de Flaxo sobre la migración del cambio climático, con muchísimos autores, también interdisciplinaria, otro de Sinaloa hablando de la vulnerabilidad costera, pero también estaban muchas instituciones, el de EPOMEX sobre el Golfo de México, también hablando de
afrontando el cambio climático para esas zonas. Entonces ahora tal vez estos estudios que se han ido haciendo en distintas regiones pueden tener una cabida actualizando, analizándose juntos, formándose grupos temáticos que podamos conservar un ritmo de actualización y de evaluación de lo que está pasando en nuestro país que ayude no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a quienes están financiando investigación, a quienes están emprendiendo acciones o políticas en distintos sitios, a que sea una referencia desde el punto de vista de la investigación. Las comunicaciones nacionales lo son, esa es la idea de serlo, pero tampoco pueden abarcar a veces investigaciones que pueden ser muy importantes a nivel local o regional, pero que no necesariamente pasan a una comunicación nacional porque hay que acotar. Entonces, aquí participaron, se formaron 9 grupos temáticos con 59 investigadores, 18 dependencias de la UNAM. Todavía hubo mucho de la UNAM porque decidimos empezar esto así para poderle dar un impulso que dure ahora ya integrando y abriendo totalmente a todas las universidades y comunidades científicas que quieran participar, de las cuales participaron 10 universidades, dos de ellas del extranjero, pero en general hay una invitación para que este esfuerzo institucional no es de ninguna manera, la universidad es una universidad nacional y tiende a abrir esto, pero no se trata de acaparar, se trata de invitar y de incluso podernos ir turnando este tipo de evaluaciones de tal suerte que puedan ser pues constantes, periódicas y sobre todo utilizables, que siempre estén actualizadas. Les enseño rápidamente el contenido. Esto es tenemos estas partes, el cambio climático en México, observaciones y proyecciones, que aunque es una parte central y fundamental del reporte, la vamos a presentar mañana. La va a presentar la doctora Graciela Raga, que ha estado trabajando sobre esto y ha estado trabajando en el reporte también, es de parte de la coordinación. Y yo hoy voy a presentar la parte que tiene que ver con agricultura, biodiversidad, recursos hídricos, salud humana, un poco de impactos socioeconómicos. Y trataremos un poco en las dos partes algo sobre las políticas. Una cuestión muy importante que no voy a tratar aquí, pero que se va a anunciar el miércoles en otra presentación y en una conferencia de prensa que va a haber para anunciar este reporte, que va a ser sobre las herramientas y recursos digitales que presenta este reporte y que es una de sus características también a destacar, porque trae herramientas abiertas que se pueden utilizar para generar escenarios regionales probabilísticos, para estimar impactos, por ejemplo, como los que vamos a ver ahora en agricultura y en riqueza de especies, que es otro, y se va a poder también tener acceso a un portal de datos, en donde además se va a invitar a todos los que quieran participar para que pongan ahí sus datos a disposición del fortalecimiento de la investigación. Entonces, este es el contenido que tiene el reporte, al que los invitamos de veras con mucho entusiasmo a que lo vean y sobre todo a que saquen ideas de ahí. Este reporte tiene diferentes enfoques. Tiene el enfoque de uno, que van a ver es muy diferente el que van a ver mañana, de cambio climático, las observaciones y proyecciones, con otro que a la vez que da la parte de lo último que se ha visto, trata de sustraer lo último que se sabe de esto,
también nos hace un análisis de qué falta de información, en qué condiciones, nos hace una tipología de lo publicado, nos hace una tipología de lo publicado diciéndonos, bueno, hay sesgos por aquí, falta de tal tema. Y esto creo que lo debemos de conservar y lo debemos de impulsar mucho más en todos los demás temas que se incluyan en los próximos reportes, de los cuales esto es apenas una muestra de lo que se podría hacer. Aunque yo no voy a hablar del clima, es imposible empezar, o tal vez debería haber sido primero el otro, la otra presentación, pero es imposible empezar sin decir que tenemos, y por investigación hecha en México y fuera de México, la certeza de que la temperatura media del aire en México ha aumentado más que el promedio global. Por supuesto, hay muchos otros países que estarán así, los promedios son así, habrá muchos arriba y muchos abajo, pero México es uno de los países que marcadamente tiene un calentamiento mayor en este tiempo. Entonces, esto hace que si el argumento de la toma de decisiones, la cercanía, la necesidad para la adaptación de datos locales no fuera suficiente, también lo es el hecho de que tenemos condiciones que se están acelerando, particularmente vulnerables, y que ante las olas de calor y todo lo que se vio, por ejemplo, en este año, México es un país que está destacando malamente, diríamos, en términos de este aumento encima del promedio global. Bueno, vamos a hablar de la agricultura muy brevemente. Me voy a ir rápido y sobre todo esto es como una muestra para invitarlos a que vayan a ver el deporte. Aquí en esta tipología que comentábamos, los números muestran porcentajes de los trabajos dedicados al tema, a qué escala está, la escala regional, subnacional, que están particularmente estos estados que se pueden ver aquí, están en mucho cuando se hacen las investigaciones sobre agricultura y cambio climático, es mucho enfocado a los impactos futuros y menos a los históricos sobre el clima, pero bueno, también existen. Están la escala regional, se utiliza, pero se utiliza más la subnacional, y un poco en términos de los cultivos que son de interés. Esto es lógico, de los intereses, de los cultivos que interesan, porque son los comerciales o los que más se consumen en México. Sin embargo, hacen falta muchos estudios con muchas otras con muchos otros enfoques y en muchos otros estados, como se puede ver. La soberanía alimentaria se encuentra en riesgo y tenemos dos terceras partes de nuestro territorio en zonas áridas y semiáridas. Hace mucha falta investigación sobre esto. Tenemos una gran cantidad de ciudades que están yéndose sobre zonas periurbanas o rurales donde se están urbanizando, y no se está cuidando con la suficiente visión y perspectiva de cambio climático el conservar para esta soberanía alimentaria estos cinturones agrícolas y demás, por lo cual esta parte hace un análisis sobre esto y un llamado a que se vea. La parte de ya se ven en los estudios que se presentan también afectaciones, impactos importantes en el sector agrícola, y se proyecta que van a ser mucho más fuertes hacia el finales del siglo. Los rendimientos agrícolas del país, sobre todo los de producción temporal,
pues están expuestos a una mayor reducción y también a que haya mayores pérdidas. El aumento de la dependencia agroalimentaria es una realidad que si ya la estamos viviendo, que tal vez por los motivos no sean todos climáticos, ahora sí definitivamente está aumentando esta causalidad. En biodiversidad tenemos también un panorama muy interesante, porque desde la década de los 70 hay algunos análisis, más bien desde el punto de vista ambiental, que se empezaban a ver disminuciones, se empezaban a ver riesgos a la biodiversidad, aunque todavía no se le ligaba mucho con cuestiones de cambio climático. Entonces, esos estudios, sin embargo, han servido de base, como líneas base, a cómo estaban muchas especies y lo que ha ido ocurriendo. Y se ha podido hacer estudios en retrospectiva viendo cómo cambiaron las situaciones climáticas, para relacionarlo con muchas otras cosas que se habían observado, tal vez solamente desde el punto de vista biológico, ecológico, fisiológico, y que ahora al hacer estas revisiones se pueden acercar. Se está viendo, por ejemplo, declive en poblaciones de especies forestales que están también asociados con migraciones que van siendo cada vez más hacia las partes altas, buscando floreciendo o dándose en donde hay condiciones de temperatura, de precipitación, de humedad del suelo más favorables que las que están teniendo en la parte baja. Entonces ya hay evidencia de extinciones locales, de pastizales que están siendo invadidos por bosques en términos de la altitud, como decía, y se han documentado cambios en la composición de especies, de aves, por ejemplo, de extinciones de anfibios, en donde con una cuestión que es interesante en esta sección es que lo que nos presentan son distintas formas de aproximación a los estudios de la biodiversidad y el cambio climático, con modelos de nichos, como les decía, con las interacciones o interpolaciones entre las cuestiones fisiológicas y las ambientales, con cuestiones que, por lo que se habla aquí, se han dado menos, pero se vislumbran, que son las relacionadas con ecosistemas contaminados. Y volvemos a la cuestión de la reducción por motivos de reducciones de hábitat de una gran parte. En este caso nos hablan de más del 60% del hábitat para especies de pinos que están reducidos en México. Las extinciones locales y las reducciones de las áreas de distribución, que es muy importante que esto se detecte, porque es el primer paso para hablar de una extinción o de un peligro para una especie, que las áreas de distribución se vayan reduciendo. Se han analizado sobre todo en vertebrados terrestres. Y a nivel de ecosistemas marinos se ha hecho en los corales y en algunas especies de humedales. En cuanto a recursos hídricos y cambio climático, tenemos también cierto sesgo en que la investigación se ha concentrado en las regiones norte y centro del país. Es obvio que en las regiones donde falta el agua tiene que haber más concentración sobre este tema,
pero también es muy importante y se necesitan cada vez más, sobre todo con los cambios que está habiendo y las sequías relativas en zonas en donde hay abundancia de agua, en que tengamos más estudios en otras áreas. La disponibilidad natural del agua ha disminuido, como todos lo sabemos, por distintos motivos. No es solo cambio climático, pero es mucho más crítica, por supuesto, con cambio climático y además se muestra muy, muy desigual. Por supuesto, tenemos las grandes zonas en donde hay sequías, pero tienen la posibilidad de tener cultivos con riego, y toda otra parte donde esto no es una posibilidad. El cambio de uso del suelo y el crecimiento poblacional está comprometiendo la seguridad hídrica y muy claramente se ve al analizarlo bajo escenarios de cambio climático. Los eventos de sequía, todos lo sabemos, todos los asistentes a este congreso, que se han hecho más severos, más prolongados y más frecuentes. En términos de salud, de salud y cambio climático, se puede ver desde distintos enfoques. La mayoría de la evidencia sobre clima y salud en México se enfoca a enfermedades transmitidas por vectores. Esto es lógico en un país con zonas tropicales, en donde una buena parte de las enfermedades son transmitidas por vector. Lo que se está viendo es cómo va ampliando su distribución con los cambios de condiciones climáticas. También hay estudios, menos, pero que están ahora más relacionados con los impactos, que son los que tienen que ver con eventos meteorológicos puntuales, con olas de calor, con sequías, que más que verlo en términos generales, se ven como estudios con eventos específicos. Y los indirectos que pueden, pues bueno, que son en general se ven por vectores, pero que pueden tener que ver con otros sistemas naturales, como lo vimos claramente durante la pandemia, y que están relacionados con desapariciones de hábitats que también están amenazados por cambio climático. Aquí hay 4 posibles efectos del cambio climático, que de las que se habla en relación con las enfermedades zoonóticas, y que son cambios en la temperatura y la precipitación, la reducción o la ampliación de la distribución de los vectores, como ya comentábamos, los cambios en las poblaciones de vectores y hospederos. Puede ser que haya vectores o organismos que ya no tienen a su depredador y que entonces se pueden extender muchísimo más que por cuestiones de cambio climático, o al revés, que resulte que no tuvo condiciones favorables climáticamente hablando para reproducirse, y su depredador sí, entonces tal vez veamos una cierta disminución. Todo esto son estudios que se están viendo. Se está hablando de las cargas de patógenos, en que decía, con la disminución de vectores en algunos casos, pero lo que se ha visto más es que a temperaturas altas es que no hemos tenido la suerte de que disminuyan tanto los vectores, sino que los que conocemos en México se han incrementado. Entonces, tenemos también esta parte de los riesgos generalizados en los sistemas humanos, y que lo que traen, y en hay varios estudios muy, muy importantes que se han realizado, tanto sobre las contribuciones nacionalmente determinadas, como con la comparación con el desarrollo socioeconómico del país. Entonces, de una manera que venimos viendo, México ha contribuido con estudios muy importantes sobre cuáles serían las fechas de excedencia de ciertas condiciones que harían que las condiciones socioeconómicas, sobre todo las económicas, tuvieran un impacto fuerte en la sociedad.
Estos estudios se presentan aquí, se explica esto de cómo podemos saber las fechas a las que se pueden alcanzar ciertos umbrales y cómo México, y esto para reforzar la necesidad de la investigación nacional y las investigaciones regionales, pues está en riesgo de perder entre el 85 y hasta 5 veces, 85% y hasta 5 veces el PIB actual de México. El cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas y las condiciones específicas del país es también una aportación importante que ha hecho la investigación en México, porque podemos ver qué pasaría si se cumplen los compromisos nacionalmente determinados o si no se cumplen y entonces tenemos menos tiempo para adaptarnos. Me voy un poco más rápido por los tiempos y más bien prefiero que lo vayan a leer. Se hacen cálculos también de los escenarios de inacción, es otra de las variantes de los impactos económicos. ¿Qué pasaría ante la inacción frente a cambio climático, sabiendo cuáles son los escenarios? Aquí se ve, bueno, lo que pusimos es uno de extremo, el 8.5, que es el peor, pero ¿cuál sería la respuesta de la producción y por tanto de la economía? Y también se hacen análisis de qué pasaría si bajo el cumplimiento del Acuerdo de París podemos evitar o tener un tiempo mayor para cambiar cultivos, para adaptarnos. Está repetido. También los efectos del cambio climático por el riesgo de inundación fluvial y tanto fluvial como marina, pero que a nivel fluvial es mucho más probable, como verán en el estudio. Hay también un análisis de qué pasaría en términos económicos y en los distintos estados. Esto realmente ya son herramientas que ya pueden usar los tomadores de decisiones. Aquí ya tienen con esto planes para hacer políticas públicas, irlos afinando, por supuesto, ir haciendo consultas, pero tenemos en este tipo de trabajos, de adelantos, de revisiones, de divulgación de lo que se ha visto en la ciencia, ya directamente con los tomadores de decisiones, una utilidad muy clara. Finalmente, lo que quiero comentar es la importancia de la política multilateral para México. No han faltado voces que digan que para qué seguimos en convenciones que no avanzan mucho, donde hay una gran cantidad de lobbying en contra, donde al final no se está cumpliendo todo lo que se dijo en términos del financiamiento y sin embargo sí se está financiando a la industria petrolera todavía con mucha, bueno, por otras fuentes evidentemente, pero con mucho más ímpetu que lo que se ha hecho para luchar contra el cambio climático. En fin, todas estas cosas son ciertas, pero también es cierto que la vía de la política multilateral es la única que tenemos ante un problema global. Es un problema del que ningún país sale solo. Entonces, aquí un de los estudios importantes que se han hecho en México tratan de ver qué pasaría, cuáles serían las condiciones, cuáles son los escenarios si se cumplen las contribuciones nacionalmente determinadas, si se cumplen los acuerdos de París, o si no cumple un país o si no cumple otro. Metiendo todas estas variables en la ecuación, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, un resultado muy importante es que ante un escenario de mitigación en donde se cumplan las metas del Acuerdo de París, cuáles las condiciones que prevalecerían, darían la posibilidad a México de evitar muchas pérdidas o de tener tiempos
mayores para adaptarse o para ir cambiando soluciones. Este tipo de cosas creo que son absolutamente claras para todos los que estén aquí oyendo, y ojalá que los tomadores de decisiones vean que están ya la importancia de no solamente tener en términos generales para informar nuestras condiciones, que es muy importante tenerlo, y ojalá que se siga haciendo las comunicaciones nacionales bien hechas, pero todo esto es una contribución a eso, es una contribución a saber cómo estamos en México, pero también es una contribución a nuestras propias políticas y a el conocimiento que debe tener la gente en México sobre lo que está haciendo el cambio climático. Esto lo podemos llevar a varios niveles, a varias escalas de divulgación que tiene que hacerse para que se traduzca no solo en políticas públicas, sino también en decisiones informadas por parte de la población. Hacemos un llamado finalmente a la comunidad científica de todas las disciplinas y que estén trabajando sobre cambio climático en México a sumar esfuerzos con esta iniciativa institucional que está empujando la UNAM con todo el propósito de que haya un gran beneficio para México, con toda la investigación que se está haciendo en todos lados. Estamos seguros que en todas las instituciones tienen el mismo deseo. Entonces, el que encontremos la mejor forma de mantener este reporte actualizado con el mejor conocimiento disponible para México, generando grupos temáticos y pues construyendo todas las instancias interinstitucionales y de trabajo interdisciplinario para darle no solo continuidad, sino una buena continuidad con trabajo pues que tenga una gran calidad como podrán ver en este reporte, que es lo que se trató de conservar. Entonces, ahí está la dirección en donde pueden bajar el reporte o consultarlo, y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Amparo, doctora Martínez, de manera más formal. Muchísimas gracias por presentarnos esta visión de pues, dónde encaja el reporte que estamos armando, o el inicio del reporte que estamos provocando, digamos, dentro del contexto internacional y del contexto de México, cuáles son los antecedentes, ¿no? Y la importancia de este reporte, pues particularmente en pues, estos tiempos que nos está tocando vivir. Tenemos el 2023, como ya se mencionaba antes en este congreso, al inicio de este congreso, es un año muy particular, ¿no? Estamos prácticamente seguros de que se va a rebasar por primera vez la barrera del 1.5 grados. Digo, no es eso a lo que se refiere el IPCC cuando dice que no se debe rebasar. No es que lo rebases una vez y quién sabe cuánto tiempo te tardes en rebasarlo otra vez, sino que en promedio lo rebasemos. Pero, digamos, este año nos ha dado una probadita de qué significan esas variaciones, ese nivel de temperaturas a nivel global, ¿no? Estamos aquí abiertos a preguntas. Si ustedes tienen si tienen interés en cómo participar en el reporte, si tienen alguna cosa en particular que quisieran preguntarle a Amparo sobre los distintos impactos que nos está platicando, está abierto, digamos, a preguntas. Mientras tanto, pues aprovechando tu experiencia, Amparo, digamos, ya liderando digamos, este tipo de esfuerzos, ¿qué es lo que nos haría falta para hacer los reportes, digamos, más útiles para la toma de decisiones? Llevamos mucho tiempo, como tú mencionabas, desde la primera comunicación nacional hasta la sexta, luego esta pausa en el calentamiento de las comunicaciones, pero, digamos, lo que hemos logrado, esa es la impresión al menos que tenemos algunos, es que el tema, digamos, lo hemos logrado colocar en lo que la gente comenta, lo que las empresas comentan, lo que el gobierno comenta, pero siempre estamos como un poquito más lejos de la implementación. Digamos, cuando se pone a ver si realmente estamos haciendo lo que tendríamos que hacer en reducción de emisiones
o en cuestiones de adaptación o evaluación de riesgo, ¿no? Siempre estamos como, iba a decir un pasito, pero no, es un paso totote atrás, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que esto no tiene respuestas únicas. No vamos a resolverlo con un solo instrumento. Lo que tenemos que impulsar es que el gobierno cumpla con su obligación de hacer las comunicaciones nacionales. Esta información la requiere para hacerlas. Ya está, lo estamos haciendo, se está adelantando muchas de estas cosas. Tiene que fortalecer la investigación por ese lado, pero por otro lado, tenemos que fortalecer mucho la información oficial, los datos los datos que se presentan, que se abren, el monitoreo, los registros continuos, para que cada vez haya más datos de todos lados, para las comunicaciones nacionales que sean más objetivas y para el trabajo científico. Pero también necesitamos mucho más involucramiento del sector privado, con muchas acciones que se están haciendo por su lado, de conocer. Muchas veces hay algunos avances, me tocó ver con algunas industrias en donde este celo profesional o entre las cuestiones comerciales y todo esto, por decirlo, a veces dificulta que se puedan dar a conocer más, pero que cada vez está más claro que quienes tengan buenas implementaciones van a tener mejor mercadotecnia, o sea, por eso no hay. Pero, y también tenemos muchos intentos por parte de organizaciones sociales que pueden ser de mucha ayuda y que son muy serias en términos de estar observando durante mucho tiempo en algunas comunidades. Hay estudios en algunos sitios donde han tenido experiencias con proyectos de investigación que han estado en sus territorios y que han seguido haciendo algunas cosas, que por lo menos están abiertos a aprender lo nuevo que se sepa, para empezar a ver cómo cambian sus cultivos, para ofrecer, bueno, en algún momento tuvimos ofrecimientos de ejidatarios de que utilizáramos sus terrenos para experimentar con algunas cosas. En fin, yo creo que la manera de hacer esto es como circo ruso de varias pistas, la academia cumpliendo muy bien con lo suyo, pero relacionándose con el gobierno, con el sector social, con la divulgación, y así cada uno de ellos. Por su lado, nadie va a sacar esto como se debe, y también yo creo que si no hay un impulso y una confianza en lo que se está haciendo en investigación en México, tenemos todavía cosas como de que empiezan a tener y alguna iniciativa y se van a buscar la información a internet o a sitios fuera, cosa que no está mal, pero cuando no saben ni siquiera cuáles son las buenas, sí está mal que no consulten a su comunidad científica, que sobre todo que está trabajando tan fuertemente en esto, ¿no? Entonces, creo que esto va a hacer más visible el trabajo científico, pero también aumenta el compromiso, porque ya no nos podemos quedar en que les damos esta lista de resultados, ya ustedes vean qué hacen. Está muy claro que cada vez más tenemos que involucrarnos en llegar hasta las propuestas y a la discusión con la gente de cuáles son viables, cuáles no y todo esto. Entonces, creo que nos abre un panorama de acuerdo al tema, es muy heterogéneo, pero que con muchísimas posibilidades. Eso es un punto que creo que es muy importante, ¿no? Está muy bien que exista, por ejemplo, las fuentes internacionales, está muy bien que existan los reportes del IPCC, que cuando uno habla con un político o con alguien de la sociedad, pues muchas veces es la fuente, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, otras El mejor de los veces, casos. Sí. ¿no? Pero, digamos, habiendo información mucho más específica para nuestro país, y no solo la información, digo, parte de la información es los huecos de información que ya están identificados, las prioridades de investigación que tendríamos que tener y los horrores que nos debería de dar algunos huecos que, por ejemplo, en este documento que estamos poniendo a disposición de la gente,
pues se van a dar cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, una tabla que básicamente me dejó traumado es la parte de salud, los estudios en salud y las distintas enfermedades y clima, ¿no? Donde en esa matriz tenemos, pues básicamente un montón de ceros, donde se representa con cero, donde no hay un solo estudio para México en tal enfermedad y tal aspecto del cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un llamado muy Siendo importante. enfermedades importantes para México, hay que decirlo. No es que ¿Cómo? no existan, que siendo enfermedades importantes para México, no es que no Sí, existan. y una enfermedad que luego destaca ahí es la enfermedad esta de no poner suficiente dinero para la investigación. Es una enfermedad que hemos tenido durante muchísimo tiempo, que hay que corregir, ¿no? Y esta enfermedad a pues no darle lugar a los datos y a la información científica en la toma de decisiones, ¿no? Creo que queda muy claro con el ejemplo de salud, pero también uno lo puede identificar muy claramente con lo que presentabas en agricultura, uno de los temas clásicos en México, agricultura y cambio climático, que si mal no recuerdo, son alrededor de 90 artículos en básicamente 30 años de trabajo, lo cual otra vez nos debería de poner pues, muy en alerta, ¿no? Digamos, muchísima gente depende de las actividades agrícolas en nuestro país y las características sociales de esa gente, digamos, son delicadas de por sí, ¿no? Eh, Sí. entonces, dime. Bueno, entonces, pues, ¿cómo hacemos este llamado? Bueno, la primera cosa, eh, el próximo miércoles va a haber una conferencia de prensa donde se van a presentar los principales resultados y donde se va a hacer este llamado a la academia eh, para que se sume el esfuerzo y logremos hacer un reporte nacional que realmente nos ayude a llenar todos estos huecos. Digamos, el documento que estamos presentando ahorita, pues simplemente nos da una vista breve de qué es lo que sabemos en cambio climático, pero muy Y tienen limitada. que ver la presentación de mañana, que da la otra parte que es muy importante, que es toda la parte de clima. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues da tu experiencia en la participación del IPCC y en la organización de estas cosas. ¿Cuáles crees que deberían de ser, digamos, las prioridades o cómo se debería de hacer el abordaje de estos temas, eh, digamos, para construir un reporte nacional de este estilo? Mira, yo creo que podemos tener muchas ideas teóricamente y hay muchas cosas que se me ocurren decir que deberíamos de abordar, pero creo que lo más importante es saber qué tenemos en términos de recursos humanos, de datos, de posibilidades. Y creo que eso es algo que se puede ver un poco con que podemos verlo con el reporte mexicano, que podemos verlo revisando algunos libros como los que mencioné, así nada más que son de los que me acordaba, uno que sacó la UAM, otro, varias institutos y universidades de Sinaloa, el de Campeche, los de Flaxo. Eh, Tenemos que hacer como grupos temáticos que puedan irse a lo que está haciendo su especialidad e irnos hasta allá. Y sobre todo, creo que lo que tenemos que hacer énfasis es en los estudios, sin dejar los otros, pero en los estudios que nos puedan llevar a las cuestiones de poder identificar cuáles serían los impactos para poder empezar a preparar las medidas de adaptación. Creo que estamos claros que ya nos tenemos que estar adaptando, tenemos que en muchos sectores. Entonces, tomar las características de vulnerabilidad en nuestro país en términos climáticos y empezar a trabajar conjuntamente con lo que tenemos y cubriendo las lagunas. Creo que se tendrá que hacer, este congreso puede ser una buena plataforma, pero creo que tenemos que hacer como un llamado para saber todo lo que tenemos y algún estudio tal vez específico
que nos pueda jalar a los grupos, de identificar a todos los grupos de investigación que hay, aunque más o menos pensamos que nos conocemos casi todos, pero siempre tenemos la esperanza de que por ahí haya alguien que esté estudiando otra cosa, ¿no? Pues sí, y bueno, también complementando lo que dices, una cosa que ha sido muy importante durante mucho tiempo, o una limitante muy importante, es cómo acceder a los datos, cómo acceder a modelos, cómo acceder a todo esto sin que sea tan doloroso, ¿no? O sea, sin que sea tan caro técnicamente y económicamente y computacionalmente, ¿no? Entonces, pues destaco que en este reporte, en este esfuerzo que está haciendo, por primera vez no viene nada más en papel o digamos, bits Platicado. en forma de PDF, ¿no? Sino que tenemos toda una parte que viene complementando esto, principalmente con un esfuerzo enorme que estamos realizando, que es el Data Pink, que si ustedes quieren contribuir con datos que tengan sobre cambio climático, México, incluso de otras partes del mundo, ese es un repositorio donde tratamos de, pues digamos, solucionar este tipo de problemas, ¿no? Porque no es nada más poner los datos, hacer mapas, sino la idea es que se pueda trabajar, se pueda recortar la información y ustedes puedan bajar la información que necesitan, ¿no? Utilizando este portal, ¿no? También una de las cosas que hemos estado empujando es, pues, la generación de modelos de evaluación integrada, digamos, pensados en tomadores de decisión, que no requieran capacidades de cómputo ni capacidades técnicas muy avanzadas y que se pueda explorar qué significa, por ejemplo, cambio climático para México, qué significa lograr un acuerdo de París, qué significa si ese acuerdo de París se retrasa 10 años, se retrasa 15 años, cómo variarían los impactos para nosotros. Y todo esto está ahora a Y disposición. esto ayudaría muchísimo, este tipo de conocimiento para las negociaciones. Exactamente, pues esperemos que, pues digo, la COP28 está muy cerca, pero ojalá podamos tener algún tipo de influencia en ella, tanto con el documento que se presenta como con las herramientas y podamos contribuir a, digamos, alimentar la información que se lleve México a esas negociaciones. Pues bueno, estamos ya casi encima de la hora. No sé, Amparo, si quisieras darnos un mensaje final. Pues no, que estén pendientes de esto, que se acerquen. Asumo que una gran parte de quienes nos están viendo son académicos, están relacionados con el sector académico, de meter mucho a hacer tesis, a hacer trabajo, a utilizar los recursos que sí, nos faltan muchos, pero los que tenemos los tenemos que usar bien, usar los datos que existen, las redes de monitoreo, que se pueda mejorar todo lo que se pueda en ese sentido y en cada institución. Y creo que, sobre todo, como les decía, tratar de hacer un esfuerzo cada vez mayor por hacer una liga con la implementación de los resultados y darle un cierto seguimiento. No se puede hacer todo desde las universidades, hay otras responsabilidades, hay otros campos de responsabilidad, pero sí la universidad tiene, o la comunidad científica puede tener esa posibilidad de permear a la población con el ánimo, con el conocimiento, con la confianza de que se pueden hacer cosas que nos ayuden a estar más fuertes frente a este tipo de, pues, de circunstancias, ¿no? Entonces, creo que pues es muy bueno que haya salido el reporte. Ojalá que la séptima comunicación salga y que vean además que tiene la comunidad científica a aliados para hacer para enriquecer el conocimiento sobre el cambio climático en México y que esto pueda salir bien. Muchas gracias, Amparo. Y bueno, para terminar, casi se me olvida, pero la segunda semana de este congreso, es decir, la semana que viene, tenemos los talleres que nos van a dar, pues, los que estuvieron diseñando, por ejemplo, el Data Pink, o los que estuvieron involucrados en el desarrollo de distintos programas que ustedes pueden descargar libremente, que pueden aplicar, por ejemplo, para ver cambios, impactos en biodiversidad, impactos en el clima, impactos en la agricultura.
Ahí van a estar algunos de los desarrolladores dando talleres de cómo usarlos. Por favor, entren a la página del PINC, regístrense y participen en estos talleres. Creo que es una oportunidad importante y además, pues bueno, como tenemos aquí la presencia de distintas instituciones, pues también abrir la posibilidad de que si ustedes quisieran que se desarrollara un taller de este estilo en su institución, con muchísimo gusto, aquí desde el PINC los podemos ayudar a organizar estos eventos. Entonces, bueno. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Amparo. Muchísimas gracias por compartir toda esta información y por la presentación tan al punto de lo que contiene este reporte, esa parte del reporte.